Hola a todos, ¿qué tal? Vamos ahora a resolver el problema número 2 del examen de selectividad de la convocatoria de junio del 2023. Aquí tenemos el examen, el ejercicio número 1, le damos la vuelta y tenemos aquí el ejercicio número 2, que dice lo siguiente: la empresa Miar S.A. obtuvo unos ingresos durante el año 2022 de 400.000 euros. Para obtener dichos ingresos incurrió en unos gastos de 250.000 euros. La estructura económica de la empresa asciende a 2 millones de euros, que está financiada en un 50% por capitales propios y en el otro 50% por capitales ajenos. El coste de la financiación ajena es del 3% anual. El impuesto sobre beneficios aplicable a esta empresa es del 25%. Y con esta información, que es básicamente la información de una cuenta de pérdidas y ganancias y de parte del balance de situación, nos piden que calculemos la rentabilidad económica de la empresa en el apartado A y la rentabilidad financiera de la empresa en el apartado B. Bien, pues ya tenemos aquí la resolución del ejercicio, extraemos los datos para aclarar un poco las ideas. Nos hablan que en el año 2022 la empresa Miar S.A. obtuvo unos ingresos de 400.000 euros, unos gastos de 250.000 euros, y que la estructura económica de la empresa, es decir, el activo de la empresa, es de 2 millones de euros. Este activo está financiado en parte por capitales propios, por fondos propios, el 50%. El 50% de 2 millones de euros quiere decir que los fondos propios de la empresa son de 1 millón de euros, y el resto, el del otro 50%, por capital ajeno, es decir, por pasivo. Quiere decir que el pasivo de esta empresa es el 50% de 2 millones de euros, 1 millón de euros. Evidentemente, la estructura económica, el activo, tiene que coincidir con la estructura financiera, con la suma del patrimonio neto, los fondos propios y el pasivo. Nos dicen también que el coste de la financiación ajena es del 3% y que el tipo impositivo es del 25%. Nos piden en el apartado A que calculemos la rentabilidad económica que se calcula dividiendo el beneficio entre intereses e impuestos entre el activo y multiplicándolo por 100, porque es una rentabilidad, hay que darla en tanto por ciento. Bien, el denominador de la fórmula, que es el activo, lo tenemos con los datos. Nos hablaban que la estructura económica era de 2 millones de euros, es el activo total de la empresa, por tanto el denominador lo tenemos ya. Nos falta calcular el beneficio ante intereses e impuestos, que lo podemos calcular sencillamente restándolo a los ingresos de la empresa, 400.000 euros, los gastos de la empresa, 250.000 euros. 400.000 menos 250.000 nos da un beneficio ante intereses e impuestos de 150.000 euros, que lo llevamos al numerador de la fórmula, lo dividimos entre la estructura económica multiplicándolo por 100 y nos da una rentabilidad económica del 7,5%. Quiere decir que esta empresa, por cada 100 euros que invierte en su activo, obtiene un beneficio de 7,5 euros. En el apartado B nos preguntan que calculemos la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera se calcula dividiendo el beneficio neto entre el patrimonio neto y multiplicándolo por 100. Bien, el patrimonio neto es un dato que también tenemos del enunciado, porque nos hablaban que esta estructura económica, este activo, estaba financiado en el 50% por capitales propios, por fondos propios, por patrimonio neto, que es 1 millón de euros. Por tanto, este millón de euros lo traemos al denominador de la fórmula y nos falta ahora calcular el beneficio neto. El beneficio neto, haciendo una breve cuenta de pérdidas y ganancias, se puede calcular de la siguiente manera. Tenemos ya el beneficio entre intereses e impuestos de 150.000 euros, que lo acabamos de calcular en el apartado A. Si al beneficio antes intereses e impuestos le sumamos el resultado financiero, obtendremos el beneficio antes de impuestos. Bien, el resultado financiero es la diferencia entre los ingresos financieros y los gastos financieros. Ingresos financieros en este ejercicio consideramos que son cero, porque no nos hablan de ellos en el enunciado del ejercicio, y los gastos financieros será el coste de la financiación ajena, el coste del pasivo que financia el 50% de la estructura económica. Bien, el total del pasivo es 1 millón de euros, el coste de la financiación ajena era el 3%, por tanto, si hacemos el 3% al millón de euros, obtenemos unos resultados financieros de menos 30.000 euros. 0 menos 30.000, menos 30.000 euros, que lo llevamos a la cuenta de pérdidas y ganancias, sumamos el beneficio ante intereses e impuestos más el resultado financiero, que en este caso es negativo, y nos da un beneficio antes de impuestos de 120.000 euros. A estos 120.000 euros le calculamos el tipo impositivo del 25%, el 25% de 120.000 euros son 30.000 euros, que se los restamos porque es un gasto que tiene que soportar la empresa, de manera que el beneficio neto es la diferencia entre los 120.000 euros de beneficio antes de impuestos menos los 30.000 euros de impuestos, beneficio neto de 90.000 euros. 90.000 euros que nos llevamos ya al numerador de la fórmula, de manera que la rentabilidad financiera será los 90.000 euros de beneficio neto entre el millón de euros de patrimonio
patrimonio neto multiplicándolo por 100, porque la rentabilidad financiera es una rentabilidad y hay que darla en tanto por ciento, y obtenemos una rentabilidad financiera del 9%, que quiere decir que por cada 100 euros que invierten los socios en esta empresa, obtienen un beneficio de 9 euros.